hablar de la doctora Fernanda Samaniego brevemente. Ella es licenciada en física de la UNAM. En la maestría fue también, estudió la maestría de filosofía de la ciencia y escribió su tesis bajo la dirección precisamente del doctor Luis de la Peña. En 2007 fue aceptada a la London School of Economics, donde cursó el Master in History and Philosophy of Science. Un año más tarde ingresó al doctorado en filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis doctoral evaluó los fundamentos de la flecha entrópica del tiempo y fue calificada con sobresaliente puntaje. Al volver a México, realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Durante esa estancia impartió asignaturas en el posgrado de Filosofía de la Ciencia con la doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz y el doctor León Olivé. También se integró al Seminario de Epistemología de las Ciencias de la Salud a cargo de la doctora Atocha Vicente. Desde 2015, la doctora Samaniego es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinó la licenciatura de Filosofía en Modalidad Abierta del SOAYET de la facultad y actualmente es secretaria académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Pues muchas gracias, querida Fernanda. Gracias, querido Ambrosio, por la invitación. Pues para mí un honor compartir la mesa con quienes me han formado, el doctor Luis de la Peña como director de tesis y Ana María, bueno, de todas maneras está aquí su participación y su presencia de alguna manera, y pues Ana María como ejemplo de mujer académica que también nos forma a todas las que vamos detrás de ella. Pero también agradezco que esté conectada la doctora Ana Rosa Pérez Ranzanz, porque en días anteriores tuve la fortuna de escuchar su presentación sobre Heisenberg y cómo se posicionaba respecto a Platón. Entonces creo que pues más adelante podemos seguir conversando de estos fundadores de la mecánica cuántica. Lo que voy a hacer el día de hoy es presentarles algunas publicaciones del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, que fue más o menos como el tenor que vi que tenían las otras mesas, de pues, hacer este recuento que se había trabajado en estos 70 años. Y bueno, lo que yo voy a presentarles es lo que tiene que ver con mecánica cuántica. Entonces, este es el plan. Sería primero hablar de un libro que se llama Fundamentos de la Física, que es nada más y nada menos que uno de los volúmenes de la enciclopedia de la ciencia unificada por los positivistas, que fue escrito por Philip Frank y traducido por Elie de Gortari con la editorial del seminario. Después voy a hablar de un pequeño cuadernillo que escribió Luis de Broglie con Vladimir Fock, que se llama El examen de la mecánica cuántica. Posteriormente hablaré de la sección que se llama Los problemas de la mecánica cuántica en un libro de Elie de Gortari, que se titula Dialéctica de la física. Y después voy a hacer un poco de trampa porque la semana pasada se iba a presentar este libro de Ana Rosa Pérez Ranzanz y Olimpia Lombardi, que se llama Los múltiples mundos de la ciencia, pero como ya no hubo tiempo, pues yo lo voy a comentar un poco sobre todos los dos capítulos que están relacionados con mecánica cuántica. Y cuando llegue ahí, vemos cómo vamos de tiempo. Todavía si pudiera decir algo más, quisiera hablar del trabajo de personas que están de alguna manera vinculadas al instituto o que trabajan aquí y que ponen algunos cuestionamientos a los fundamentos de la cual. Entonces ese es el plan. Vamos a ver cómo nos. Para tener la línea del tiempo de lo que voy a presentar a continuación, el primer texto del que voy a hablar es de 1946, después nos saltamos una década, al 56, después un libro del 61, y me llamó mucho la atención que todos como estos libros y cuadernillos estaban reeditados en los 80s. Por ejemplo, el de 1946 se reeditó en el 86, el cuadernillo se reeditó en el 87, el libro de Elie de Gortari en el 86, y bueno, el que no está reeditado pues es el de las doctoras Ana Rosa Pérez Ranzanz y Olimpia Lombardi, porque ya es del 2012 y es pues, el más actual.
Bueno, entonces ahora sí, pasemos al primer libro, al de Fundamentos de la Física, que pues para contextualizar, habría que decir que lo que estaban haciendo los positivistas era revisar todo el cuerpo de lo que ellos consideraban la ciencia, que por supuesto incluía ciencias naturales y ciencias sociales, y lo hacían mediante el análisis lógico, eliminando cualquier resabio de metafísica que no estuviera bien fundamentado en la empiria. Entonces, lo que encontramos aquí en las páginas 104 a la 106, pues es, digamos, una queja de las interpretaciones metafísicas que se han estado haciendo de la mecánica ondulatoria. Por ejemplo, comentan que algunos autores han sostenido que se introducen elementos irracionales en la física, que se ha dicho que una vez que llega la incertidumbre, mediante el principio de Heisenberg, entonces ya tenemos que aceptar que se ha muerto el determinismo en el universo y que pues vivimos en el libre albedrío. Eh, También se dice, ya llegando al colmo de la metafísica, que en virtud de la mecánica ondulatoria se ha acabado el conflicto entre la religión y la ciencia. Entonces, este tipo de afirmaciones les preocupaban a los positivistas y desde luego pues querían dejarlas de lado. También cualquier carácter mental o idealista que se vea a la nueva mecánica demostrará pues una falta de seriedad respecto a las ondas de probabilidad, ¿no? Todas estas cuestiones de si la conciencia tiene algún papel en las mediciones cuánticas, pues les parecía muy incómodo y desde luego pensaban que había que revisar. Eh, bueno, entonces esto está como en estas páginas y luego en las conclusiones se reflexiona nuevamente sobre la llegada del principio de incertidumbre y con ello la conquista del libre albedrío y que, digamos, cuestiona si el universo es rígidamente determinista. También se hace mención a cómo la conversión de la materia en energía ha servido de apoyo a la creencia sobre la desmaterialización. Philip Frank y, por supuesto, otros colegas, porque toda la enciclopedia se escribe en comunidad, no es un solo autor el que hace cada volumen. Ya prácticamente para cerrar el volumen, nos dice que la aplicación de la nueva física a otros campos del conocimiento no siempre se ha hecho ajustando las teorías físicas a la estructura de las otras ciencias. Comenta que se traducen las ecuaciones entre magnitudes físicas, pero luego no se acompañan con las correctas definiciones operacionales que aterrizan esas ecuaciones en la empiria. No es de sorprender entonces que el único resultado de semejante intento de integrar el conocimiento humano genere confusión. Una presentación de la física es adecuada para hacerla formar parte de las ciencias unificadas únicamente cuando la significación operacional de cada proposición esté formulada explícitamente y se traslade cuidadosamente a las otras ciencias. Entonces, bueno, pues este era el tipo de preocupaciones que tenían en la enciclopedia positivista respecto a la cuántica en este primer libro de Fundamentos de la Física. Por supuesto, los otros capítulos se dedican a otras partes de la física, como la mecánica estadística, la termodinámica, etc. Bueno, paso ahora. Perdón, nada más sí, como comentario también de contexto, sabemos que se estaba fraguando como una buena relación académica y de amistad entre los positivistas que se encontraban en Estados Unidos y el de Gortari y el grupo que estaba aquí en la UNAM. Y muestra de ello es que en el 68, cuando el de Gortari es encarcelado, Carnap viene a visitarlo y a pedir que se libere. Y todo esto está relatado en un artículo de Víctor Hernández que se titula Rudolf Carnap y el 68 en México. Entonces esto también pues lo quería compartir como contexto. Ahora vamos a ver el cuadernillo, que se llama el examen de la mecánica cuántica.
En este cuadernillo, que presumo que la primera parte la escribió de Broglie y la segunda Vladimir Fock, pues se desenlaza un largo índice acerca de la mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria de los sistemas de corpúsculos, la doble solución, las ideas de Einstein acerca de los campos de corpúsculos, la introducción de la no linealidad en la teoría ondulatoria, la reflexión sobre la teoría de las partículas, y yo me concentré en una parte que llamó mi atención porque se titulaba Los difíciles problemas no resueltos en esta teoría. Y dije, bueno, pues vamos a los problemas, ¿no? Y bueno, estos problemas tienen que ver con el enigma de la dualidad entre onda y partícula. Y les voy a leer unas secciones. Nos dice así de Broglie. En el caso de una superposición de ondas monocromáticas, no existe una verdadera conservación de la energía y de la cantidad de movimiento, debido a que estas magnitudes tienen toda una serie de valores posibles y no un valor bien determinado. Una posible salvación de los principios de conservación sería admitir que existe un intercambio constante de energía y de cantidad de movimiento por medio de los potenciales cuánticos. En otra sección nos dice, consideremos un corpúsculo que atraviesa una pantalla absorbente. Los hechos experimentales, en el caso de la luz, nos obligan a admitir que cada vez que el corpúsculo atraviesa la pantalla sin ser absorbido, sale con una onda débil. Después de atravesar múltiples pantallas, podemos recibirlo en un dispositivo de interferencias y obtener un fenómeno donde, aunque la onda sea muy débil, guiará siempre al corpúsculo hacia una franja brillante, en la cual se pondrá de manifiesto con la totalidad de su energía que de ninguna manera es débil. Entonces, el problema aquí planteado es cómo es posible concebir que una onda, por débil que sea, pueda seguir guiando al corpúsculo. A nuestro juicio, esta dificultad es grande para la teoría ondulatoria, pero también para la interpretación probabilística. Quizás se da un proceso no lineal que lleva a la reconstrucción de la onda con su amplitud normal primitiva. Otro problema que plantea más adelante es si las transiciones entre estados estacionarios de un sistema cuantizado se encuentran relacionadas con la interacción entre el electrón y el campo electromagnético. Podrían ser procesos sumamente rápidos, pero con una duración finita, y bueno, se plantea aquí como un problema sin resolver. A nuestro parecer, es decir, a parecer de Broglie y de Vladimir Fock, el gran mérito que ha tenido estudiar la creación y la desaparición de fotones y de parejas de electrones y analizar más finalmente las reacciones entre cargas eléctricas y los campos electromagnéticos nos hace sospechar que cada vez más la existencia de un medio subyacente está ahí y que siempre estarían en interacción con ese medio subyacente. Pero la teoría cuántica de campos es demasiado formal y es poco descriptiva. Por esta razón nos parece posible que acabe por considerarse como estéril o que un día nos parezca como una concepción que nos dio una representación estadística de ciertos aspectos de una realidad física que es más profunda. Bueno, entonces esto era como lo que quería compartir con ustedes, y luego viene, según yo, de pluma de Fock, una crítica epistemológica a las teorías cuánticas recientes, donde habla de la noción de complementariedad de Bohr y de la evolución de las ideas de Bohr. Entonces, como decían la semana pasada, estas son probaditas para que las personas que quieran ir a leer a profundidad cada una de estas publicaciones, pues se sientan con la curiosidad suficiente para hacer. Paso ahora entonces al libro de Elie de Gortari, que se llama Dialéctica de la Física. Como pueden ver, mi portada es diferente a la que me habían mandado editar por el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. Estos que están en la presentación son los libros que se encuentran aquí afuera en la vitrina, que les invito a que revisen con cuidado porque tiene también pues, el grabado original del seminario y
Y bueno, pues son tesoros estas ediciones que encuentran en la vitrina. Y yo en la biblioteca pues encontré esta edición distinta, pero sí comparé los contenidos y coincide lo que voy a compartir ahorita con ustedes, que es una sección llamada Los problemas de la teoría cuántica. Muy bien. Estamos ya en este libro del 64, reeditada en el 86 por la UNAM. Vamos a leer nada más mis resaltados. La mecánica cuántica ha permitido generalizar las explicaciones de una multitud de resultados experimentales, con lo cual se han hecho comprensibles numerosos procesos físicos que no lo son conforme a las leyes clásicas. En particular, ha permitido el aprovechamiento de la energía nuclear, con la cual se ha inaugurado una nueva etapa en el desarrollo histórico del dominio humano sobre la naturaleza, que ofrece perspectivas enormemente promisorias en sus usos pacíficos. Aquí el pacífico habría que resaltar. Einstein, Planck, Lorentz y Langevin, entre otros, nunca aceptaron a la mecánica cuántica como una teoría física completa, ni mucho menos como definitiva. Muchísimos hechos nuevos que hacen cada día más endeble la estructura lógica de la mecánica cuántica ortodoxa, pues hacen como reflexionar al respecto. La teoría cuántica ortodoxa, a la que se refiere Elie de Gortari en este libro, es la que se considera que tiene tres presentaciones. El método de matrices de Heisenberg, por un lado, la mecánica ondulatoria de Broglie, por el otro lado, y ambas pues acompañadas de la ecuación de Schrödinger, y otra formulación posible es la mecánica cuántica relativista de Dirac. Pero a pesar de sus aparentes divergencias, estas tres presentaciones no se encuentran en conflicto, son matemáticamente equivalentes. En realidad, las tres formulaciones constituyen refinamientos de la mecánica cuántica primitiva y que, como se pueden utilizar indistintamente, forman lo que se llama la teoría ortodoxa. Y aquí señalé esta parte de la primitiva, porque estaba yo pensando si realmente está cumpliendo 100 años la mecánica cuántica, por lo siguiente. Sí, en 1925 Heisenberg pues, termina como la estructura matemática que se considera que ya conforma la mecánica cuántica, pero desde antes, por supuesto, pues estaba el modelo del átomo de Bohr y la constante de Planck, que tanto trabajo le costó a Planck digerir. Y entonces me gustó encontrar aquí este término de mecánica cuántica primitiva porque quiero entender que todos estos hallazgos tan importantes teóricos y experimentales se consideran como primitivos. Y un poquito más adelante vamos a ver por aquí que dice que es hasta 1926 que se considera ya fundada la mecánica cuántica. Entonces, bueno, pues así las cosas, porque se llama esta mesa 100 años de mecánica cuántica. Es imprescindible, nos dice Elie de Gortari, hacer la revisión rigurosa de los problemas pendientes de resolver, atacándolos en dos frentes. Por un lado, acumulando y organizando el material experimental de los hechos que no se pueden explicar satisfactoriamente, y por otro, criticando las bases de los argumentos que han llevado a establecer la ortodoxia cuántica, que ahora se muestra tan insuficiente como la física clásica lo fue en el nivel microcósmico. Y entonces, más adelante nos dice Elie de Gortari, pues nos vemos ante la necesidad de establecer nuevas categorías. Como ya lo decíamos, Einstein, Planck y Langevin tuvieron siempre a la mecánica cuántica por una teoría incompleta y consideraron que la introducción de los nuevos conceptos indispensables para integrarla permitiría, entre otras cosas, demostrar que en el comportamiento de las partículas elementales también se cumple el determinismo. Por ende, una parte de la solución parece encontrarse en la transformación de las categorías de espacio, de tiempo, movimiento, masa, energía y causalidad, interpretando para ello con rigor los hechos conocidos experimentalmente sobre las partículas elementales. Y bueno, sí voy a leer un poquito sobre el indeterminismo de la teoría cuántica. En el caso de la teoría cuántica, la situación respecto a la causalidad y el determinismo es muy distinta a la teoría de la relatividad. Entonces aquí vamos a hacer esta pequeña pausa para ver un problema más que
ocupado a muchas mentes a lo largo de este siglo, que es la compatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad. A partir del establecimiento de la mecánica cuántica, aquí dice en 1926, con la consiguiente utilización de los instrumentos matemáticos adecuados al punto de vista de la estructura teórica adoptada, la atención de muchos físicos se concentró en la rigorización y la generalización del aparato de la mecánica cuántica, sin que se hiciera nada fundamentalmente nuevo respecto al examen de los principios en los que se basaba esa teoría. Con respecto a esa estructura ortodoxa dada a la teoría cuántica, es que se ha deducido que la naturaleza es indeterminista en principio. Y se han podido hacer tantas especulaciones acerca de esta supuesta imposibilidad radical, que, bueno, ya es difícil conocerlas todas objetivamente. En 1952, los trabajos de David Bohm iniciaron el rompimiento decidido de esta situación anómala, porque mostró que la interpretación puramente probabilística de la escuela de Copenhague debía ser abandonada. Entonces, el determinismo físico exige que se tenga un conocimiento preciso de las condiciones iniciales del proceso considerado y de las leyes que gobiernan su comportamiento. Veamos entonces qué ocurre en este sentido con la teoría cuántica ortodoxa. Entonces, bueno, pues esto es como más o menos lo que está haciendo Elie Guattari en esta sección del libro, que es reflexionar acerca de el indeterminismo o determinismo, claramente desligándose de la teoría ortodoxa y sintiéndose como más inclinado hacia la propuesta de Bohr. Dentro del esquema matemático, la función ondulatoria de Bohm se tiene que la evolución de la onda asociada está completamente determinada por su forma inicial y por la ecuación de propagación, y por consiguiente, en el intervalo entre dos medidas, la partícula elemental obedece a un determinismo riguroso. Entonces, bueno, pues esta es como una recuperación del determinismo. Y muy bien, yo creo que voy a pasar al siguiente libro para poder llegar a donde quiero llegar. Muy bien. El cuarto libro que les voy a presentar, mis amigos, es el de los múltiples mundos de la ciencia, de 2012, de Pérez Ranzans y Lombardi. Este libro está dividido en dos partes. Ay, ya no avancé aquí, perdónenme. Esta es la portada del libro que voy a presentar a continuación. Está dividido en dos partes. En la primera parte se presentan posibilidades respecto al realismo, por ejemplo, un realismo de raigambre kantiana, las alternativas e interpretaciones, un realismo pluralista, ocurre con la verdad y con la evaluación de las teorías desde estas posturas. Pues conociendo a mis queridas profesoras, sé que no se trata ni de un realismo, digamos, plano, ni de un idealismo, sino de algo como mucho más elaborado, como dicen ellas, de raigambre kantiana, en donde nos reconocemos como agentes epistémicos humildes, que quizás no podemos ver desnudamente la verdad, pero que también se reconoce pues la existencia de un mundo que se nos resiste y que no responde a nuestra voluntad. Y luego la segunda parte del libro pues ya aplica más, digamos, todo lo que se ha discutido en la primera parte al caso de la física. Se habla de la interpretación de la probabilidad, del determinismo en sistemas inestables, del problema de la irreversibilidad en la mecánica estadística, y los últimos dos capítulos, que son de los que más voy a hablar, pues hablan del problema de la irreversibilidad en mecánica cuántica y del límite clásico entre, bueno, o sea, entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, si se puede establecer una relación de límite. ¿Cómo voy a tiempo? Pues unos 10 minutos más podrías, o 5 o 10 minutos. 5 o 10 minutos, muy bien. Bueno, pues entonces les cuento un poquito qué hay aquí y ya hablo del presente para darle la palabra a Ana María y a la doctora Cheto.
El problema que surge, según las autoras, con la irreversibilidad en la mecánica cuántica, es que los fenómenos cuánticos irreversibles ya se conocían como lo son el decaimiento de partículas y la resonancia. Entonces, lo que intentaron hacer Arno Bohm en Austin y, por otro lado, Ilya Prigogine en Bruselas fue reformular la mecánica cuántica para que fuera temporalmente asimétrica. Tanto en la formulación de Bohm como en la de Prigogine, los estados cuánticos están representados por funcionales en un espacio de Hilbert equipado, de tal manera que los operadores evolucionan como elementos de un semigrupo y este es el elemento clave para dar cuenta de la irreversibilidad. Con este formalismo nuevo se define el llamado vector de Gamow, que pues describe cómo los procesos pueden exponencialmente decaer y pues cuando el tiempo tiende al infinito. ¿Qué querían hacer aquí? Pues estos dos teóricos sería introducir un mecanismo matemático irreversible para describir lo que de hecho en la física está ocurriendo con estos procesos. Prigogine brindó una fundamentación física de la irreversibilidad como una propiedad objetiva e intrínseca de los procesos físicos. Por ese motivo se manifestó como enemigo acérrimo de las descripciones subjetivas que solo reflejaban las limitaciones de nuestros cálculos y nuestras mediciones. Entonces, para poder pasar a comentar el trabajo de 3 personas actuales, solo voy a recapitular lo que he dicho hasta el momento. Y la recapitulación es, se discute en estas publicaciones el estatus ontológico de las entidades cuánticas, también cuáles son las implicaciones del principio de incertidumbre respecto a la naturaleza determinista del universo en general o del dominio cuántico en particular. Se discute cómo dar cuenta de los principios de conservación, de energía y de cantidad de movimiento. El menor de los problemas es mi necedad de si estamos celebrando los 100 años o no los 100 años, si son 99. También se discute en las publicaciones la transformación de las nociones de espacio, tiempo, energía y causalidad. Y por último, la capacidad del formalismo cuántico para capturar los procesos físicos irreversibles. Entonces, pues con esto terminaría lo que se refiere a la presentación. Y ya para empezar a hablar del presente y el futuro, quisiera mencionar solamente pues a 3 colegas que están cerca del instituto o trabajan aquí. La primera es la doctora Norma Ivonne Ortega Sarrazúa, que acaba de publicar un artículo sobre cómo la mecánica cuántica puso en cuestión la lógica bivalente y cómo fue como un motor no solamente para cuestionarnos cómo funciona la causalidad o el tiempo, sino para cuestionarnos como valores epistemológicos y nuevas lógicas posibles. Entonces, esto es de lo que habla ella en este artículo que se titula Física cuántica y filosofía, cuando romper las reglas redefinió la realidad, y se basa mucho pues, en la obra de Paul Feyerabend. También está aquí trabajando en el instituto el doctor Elías Ocón, que tiene, por ejemplo, un artículo sobre la objetividad de las mediciones en cuántica, y allí discute sobre la paradoja del amigo de Wigner y la discusión que tienen posteriormente Renner y Frauschinger, que son pues estas cuestiones de que tenemos a Alice y a Bob y uno mide dentro del laboratorio el spin de un sistema cuántico y en la otra se encuentra afuera y no tiene posibilidades de tener información de lo que está ocurriendo en el laboratorio y pues de ahí se derivan varias paradojas respecto a cómo se puede transmitir la información cuántica y cómo se definen los estados de manera distinta dependiendo de la información que se tenga a la mano. Entonces, bueno, pues igual, nada más estoy provocando aquí para que la gente los vaya a leer. Y quisiera mencionar por último a nuestro colega, hasta hace unos meses, postdoc, investigador postdoctoral aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que es Jorge Manero, que tiene pues un artículo sobre la identidad relacional en la cuántica,
Allí discute a de Broglie y a Bohm, autores a los que hemos estado mencionando, y a la teoría estándar de cómo individualizar los sistemas cuánticos, ¿sí? Entre otras cosas, Manero argumenta que una inspección cuidadosa a las partículas bohmianas, que no son idénticas entre sí, plantea un problema para la individualidad. Entonces, pues esto es el presente. Creo que el futuro tiene que contener a más autoras y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, doctora Fernanda Samaniego, por esta muy apretada, pero muy rica, y no, las dos cosas, no, pero muy apretada y muy rica presentación, tanto de cuadernillos, del pasado del seminario, como de los trabajos actuales de investigadores y investigadoras jóvenes. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar ahora paso. Las preguntas y los comentarios los dejamos hacia el final y vamos a dar ahora paso a la doctora Ana María Cheto y al doctor Luis de la Peña. Leo brevemente semblanzas de nuestros dos muy apreciados y destacados colegas. Ana María Cheto Kramis es física por UNAM, maestra en biofísica de la Universidad de Harvard, maestra y doctora en física también por UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Física y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su área principal de investigación son los fundamentos de la mecánica cuántica. Ha publicado 25 libros, 272 artículos de investigación en física y temas de ciencia, educación y sociedad. Ha sido directora de la Facultad de Ciencias, del Museo de la Luz y de la Revista Mexicana de Física. Es presidenta fundadora del Latin Index, fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, coordinadora del proyecto Luces sobre la Ciudad y titular de la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia. Ha recibido, entre otros premios, los premios de desarrollo de la física de la Sociedad Mexicana de Física, a las mujeres mexicanas inventoras del proyecto Latin Index y de la investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física. En 2003 fue nombrada Mujer del Año en México, fue cofundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, consultora de la UNESCO para la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas y secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia. Como miembro del Comité Ejecutivo de las Conferencias PUWASH, participó del Nobel de la Paz en 1995. Como directora general adjunta de la OIEA, participó del Premio Nobel de la Paz 2005 también. Recientemente fue galardonada con la medalla John Torres Tate 2025, otorgada por la American Institute of Physics debido a su trabajo en la promoción de la ciencia, de equidad de género y el acceso abierto a las investigaciones. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Proclamación del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, un ejemplo de diplomacia científica, Foro Internacional de enero 2025, y Ciencia Abierta en Tiempos de Guerra, Revistas de Occidente, diciembre 2024. Destacan sus libros La luz en la naturaleza y el laboratorio y The Quantum Dice, An Introduction to Stochastic Electrodynamics, de 1996, autora junto con Luis de la Peña. Bueno, pues esto es una semblanza muy breve y muy recortada, pues, de la amplísima trayectoria de la doctora Ana María Cheto. Leo una también brevísima semblanza del doctor Luis de la Peña, que no nos puede acompañar en presencia, pero su parte, como decía, lo va a exponer también la doctora Ana María. Luis de la Peña es investigador del Instituto de Física y profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Además, es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Egresó del ESIME, del Instituto Politécnico Nacional, con el título de Ingeniero Mecánico Eléctrico.
A partir de 1954 fue profesor del ICIME y desde 1958 se incorporó definitivamente a la UNAM. Realizó sus estudios doctorales con honores bajo la dirección de Arseniy Sokolov en la Universidad Estatal de Moscú, en la Unión Soviética. Su campo de especialidad es la física teórica y los fundamentos de la mecánica cuántica. Luis de la Peña se ha destacado como un divulgador de la ciencia. Ha formado estudiantes y publicado libros y artículos de investigación de reconocida calidad. Además de lo anterior, Luis de la Peña es un renombrado humanista preocupado por el impacto social de la ciencia y sus usos como herramienta para la construcción de una sociedad justa y libre. Entre las numerosas publicaciones se encuentra el libro Introducción a la mecánica cuántica, y en cuanto a su labor como comunicador y divulgador de la ciencia, destaca su libro Albert Einstein, Navegante Solitario, además de su esfuerzo por rescatar la obra filosófica de Tomás Brody, editando el libro The Philosophy Behind Physics. En 1989 obtuvo el premio Universidad Nacional en el área de ciencias exactas y en 1994 el nombramiento de investigador emérito de la UNAM. En 1995 fue nombrado investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y en 1999 ingresó a la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Además, es Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencia Físico-Matemáticas y Naturales 2002 y doctor honoris causa de la UNAM en 2015. Pues le doy la palabra, no sin antes agradecer a César las semblanzas que me hizo favor de preparar de la doctora Ana María Checho y del doctor Luis de la Peña. Gracias, Ana María. Adelante. Muchas gracias a ti, Ambrosio, por invitarnos a, segundo, a organizar esta mesa. La verdad es que la organizaste tú y gracias, Fernanda, por haber aceptado también participar con nosotros. Y sí, bueno, en primer lugar quiero disculpar a Luis de la Peña, pero ahora con los cambios de temperatura, pues con resfriado y prefiere no venir a contagiarnos. Entonces, pues me pidió que hable yo a su nombre en la primera parte de mi conferencia, pero antes quisiera yo decir algunas palabras sobre el impacto que tuvo el seminario cuando estaba, bueno, no recién fundado, pero llevaba poco tiempo y fue para nosotros una especie de tabla de salvación, sobre todo por las publicaciones. Yo en particular recuerdo que cuando estaba estudiando la carrera de física y empecé a, a sentirme muy inquieta, incómoda e insatisfecha con lo que decían mis maestros de la mecánica cuántica, comencé a buscar libros que me aclararan las cosas, que me regresaran a la física, porque lo que yo oía tenía poco que ver con mi intuición física. Y el primer libro que cayó en mis manos y que fue realmente una salvación fue justamente el de John D. Bernal. Fue sumamente importante porque, saben ustedes, en aquella época había muy pocos libros en los que pudiera uno, digamos, descansar y aclarar ideas. Entonces, la labor del seminario y de su programa de publicaciones fue fundamental. Además, conocer a Elie de Gortari pues fue otro gran regalo también, ¿no? Y fue, sobre todo aquella primera época del seminario, fue importante para nosotros como jóvenes que nos estábamos formando como científicos. Después, bueno, ha sido mencionado Tomás Brody por el libro que editó Luis de la Peña con la filosofía, The Philosophy Behind Physics se llama. Y esto me recordó otro capítulo importante que de alguna manera estuvo relacionado, aunque no directamente, con el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, que fue la Asociación Mexicana de Epistemología, en la que participamos varios
tenemos discusiones buenísimas sobre filosofía de la ciencia entre científicos y entre filósofos, sobre todo filósofos de la ciencia, y con la fortuna de contar con varios filósofos de la ciencia del Cono Sur, eh, por desfortuna de ellos, por los problemas políticos que les habían forzado a buscar a irse a otras tierras. Entre ellos estaba Mario Bunge, estuvo varios años aquí participando en esta Asociación Mexicana de Epistemología, junto con, pues también con Tomás Lori, con Luis de la Peña, y con Ulises Molines, y con Rolando García, y pues otros nombres que no recuerdo. Entonces, pues ha tenido vaivenes la filosofía de la ciencia en nuestro país, en la UNAM en particular, y pienso que este seminario pues sigue siendo un bastión y pues ojalá y siga ayudando a que la filosofía de la ciencia sí ocupe un lugar en nuestra universidad. A mí me parece muy importante no darle la espalda. Siento en particular que las carreras científicas, los programas de estudio de las carreras científicas adolecen de una falta de formación filosófica, y esto no solamente en México, sino en general, y que esto ha conducido a un retorno a veces o a qué sé yo, a un dominio aún mayor del positivismo, del operacionalismo y a no entender realmente de qué trata la ciencia y la actividad científica, que para nosotros sigue siendo esencial para entender mejor el mundo y sus fenómenos. Bueno, en cuanto a la mecánica cuántica, antes debo aclarar esto de si son 100 años o 99 o 125. Lo que pasa es que en 2021 la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, en una asamblea general, había recogido las expresiones de interés de varias de las sociedades físicas nacionales en que hubiera un año internacional dedicado a la física cuántica. Y cuando esa resolución de la UPAP, de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada, llegó a la UNESCO, porque para que se declare un año internacional, el único organismo que puede proclamar un año internacional son las Naciones Unidas, pero tratándose de un tema científico tiene que pasar antes por la UNESCO. Entonces llegó esta iniciativa a la UNESCO y la UNESCO no sabía qué hacer con ella, y por ahí andaba yo, no me acuerdo haciendo qué, y me preguntaron si estaba yo dispuesta a colaborar, y le dije, claro que sí, pues cómo no, por varios motivos, y muchos de los motivos los comparto con el resto del comité directivo, para dar a conocer mejor los avances de la ciencia y la tecnología cuánticas, etcétera, ¿no? Pero yo tenía una motivación adicional, ¿verdad? No tan compartida por los demás, pero sí respetada, es para colaborar, contribuir a que se entienda mejor la física cuántica. Y bueno, pues por eso estamos aquí. Cuando el proceso hasta llegar a la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas es bastante largo, y porque hay que convencer a todos los países miembros, primero los de la UNESCO, después los de la ONU, allá en Nueva York, ¿no?, de las bondades de este año internacional. Entonces, se estaba pasando el tiempo y fueron pues 3 años duros de trabajo, de cabildeo, etcétera, y no sabíamos si lo íbamos a lograr para el 25 o para el 26. Dijimos, bueno, si sale para el 25 será por Heisenberg, si sale para el 26 será por Schrödinger. Pero muchas gracias. En fin, pero sí quisiera yo decir algo acerca del trabajo seminal de Heisenberg, porque no es bien
manejado hoy en día su contribución, siempre se asocia también a Born y a la mecánica matricial, pero no fue la idea original de Heisenberg. Pero a eso regreso después, porque primero me toca decir unas palabras a nombre de Luis de la Peña. Lo que Luis de la Peña, quien lleva muchos años, los dos llevamos muchos años trabajando en los fundamentos, desde 1964, desde 1966, algo así. Bueno, cuando muchos de ustedes no habían nacido todavía, ¿verdad? Eh, la motivación de esto ha sido encontrar una fundamentación física que le dé una base más sólida a la teoría. Y esto dentro de lo que ya ha sido mencionado por Fernanda, este reconocimiento de la incompletez de la teoría. Voy a regresar después a esto porque es un punto muy, muy importante. Pero refiriéndome a al mensaje de Luis de la Peña, lo que él quisiera transmitir a ustedes es que una teoría, digamos, físicamente fundamentada debe tener la, digamos, la capacidad, la posibilidad de restaurar la causalidad a la mecánica cuántica y el realismo. Ahora, el realismo, yo sé que para los filósofos puede significar varias cosas y a veces los físicos le damos un sentido algo diferente. Yo creo que eso queda claro al leer, si ustedes han leído el artículo famoso de 1935 de Einstein, Podolsky y Rosen, de lo que ellos llaman realidad, ¿no? Es en buena medida lo que nosotros entendemos por realidad, ¿no? O sea, es algo que existe independientemente de nosotros y que toda teoría en principio debería ser capaz de describir o de tomar en cuenta de alguna manera, ¿no? Y tenemos confianza en que existe esa realidad objetiva, que no la creamos con la medición ni la creamos con la mente. Eh, Esa es una postura que Luis de la Peña ha mantenido de manera sistemática y coherente. Se puede ver en su libro de texto, de la introducción a la mecánica cuántica. No es el caso de la gran mayoría de los libros de texto. Y esto lleva a muchas confusiones, ha llevado a muchas confusiones, desde los pioneros, de los creadores mismos de la mecánica cuántica, que no tenían una formación filosófica sólida. Eso está claro. Y hay mucho, hay ideas, bueno, de todo tipo y bastante eclecticismo entre ellos, ¿no? Entonces, dentro de esta, digamos, atendiendo a esta postura realista y causal, nuestros esfuerzos, en particular de Luis de la Peña, han sido de identificar los elementos necesarios para restaurar esta causalidad. Y las investigaciones en física, no en filosofía, sino en física, tampoco en matemáticas, sino en física, han conducido a que el elemento que hace falta para entender muchos de los fenómenos que nos parecen tan extraños y que son característicamente cuánticos, tales como la dualidad corpúsculo-onda, tales como el entrelazamiento, ¿verdad? Que ahora está muy de moda por la cuestión de la transmisión de información a distancia, tales como el principio de exclusión de Pauli, inclusive se pueden explicar echando mano de un elemento de la realidad que ya está allí, solo que en general la comunidad de físicos le ha dado la espalda. Es un elemento que descubrió Planck en lo que se llama su segunda teoría. Planck es conocido por todos nosotros, ¿verdad?
por haber resuelto el problema de la ley de distribución de la radiación del cuerpo negro en 1901, ¿verdad? Por su famosa distribución espectral, la curva de distribución espectral, que resuelve el problema de la catástrofe ultravioleta, como fue llamada, ¿verdad? Y que para resolver se vio en la necesidad de introducir dos cosas. Una de ellas, una constante nueva, una constante universal nueva, lo cual le hizo batallar bastante, pero en fin, no le quedó de otra. Y otra cosa que tuvo que introducir, aunque tampoco le gustaba la idea, fue la noción de cuantos de energía, ¿no? Eh, Ese fue el primer trabajo, pero bueno, dado que la comunidad de físicos, sus colegas, tenían dificultades para aceptar los postulados de Planck, él siguió trabajando, haciendo trabajo muy, muy de fondo en la termodinámica y en los estudios de la entropía de la radiación y la física estadística asociada a estos conceptos. Y en 1911 publicó un trabajo a través del cual introdujo un elemento adicional que es el campo del punto cero, la energía del punto cero, energía también de carácter electromagnético, o sea, de la misma naturaleza como el resto de la radiación electromagnética, que satisface las ecuaciones de Maxwell, porque ustedes saben, como lo dijo una vez Einstein, las ecuaciones de Maxwell son como la Mona Lisa, no se tocan, ¿no? Entonces, y batallaron mucho y tuvieron que respetar las ecuaciones de Maxwell y toda la teoría electromagnética. Entonces, esto de introducir la cuantización del campo les dio mucho dolor de cabeza a Einstein y a Planck, a los dos, a su manera. Pero en este segundo trabajo introduce Planck ese término adicional que no depende de la temperatura, que es una energía remanente del campo que permea todo el universo, todo el espacio, y que se mantiene, sigue existiendo porque todas las partículas que tienen características electromagnéticas, que tienen carga o dipolo o lo que sea, todo el tiempo están están en equilibrio, llenando ese campo con su propia radiación y recibiendo también energía de ese campo llamado campo de punto cero. Ese campo de punto cero no se había tomado en cuenta en la mecánica cuántica. La explicación que damos no solo nosotros, sino que muchos autores, investigadores de la historia de la mecánica cuántica, es que los fundadores de la teoría, de los formalismos, del matricial y ondulatorio, estaban muy ocupados en hacer ver que sus formalismos funcionaban, estaban interesados con la teoría, con todos los resultados que predecían que estaban dando correctamente, y no buscaron las causas y le dieron la espalda. Entonces, en general, bueno, no solamente no se preguntaron por las causas, sino que no buscaron tampoco qué era lo que le faltaba a sus formalismos. ¿De dónde viene el famoso llamado principio de Heisenberg? ¿De dónde vienen las fluctuaciones? ¿De dónde viene de la naturaleza ondulatoria de las partículas? No, se siguieron de frente con mucho éxito, ¿verdad? Recibieron sus premios Nobel y hoy en día tenemos pues, los formalismos cuánticos que tienen una cantidad de aplicaciones y esas preguntas se quedaron en el tintero. Solamente Walter Nernst, un físico que recibió un premio Nobel de Química también en la primera mitad del siglo pasado, publicó un artículo en 1916 en el que dice que un cálculo muy sencillo de esos que hacen sobre, ¿no? Debajo del envelope que llaman, ¿no? Un cálculo muy sencillo de cómo se puede mantener estable el átomo de hidrógeno
gracias a que los electrones están siempre, bueno, el electrón del átomo siempre está interaccionando con este campo de fondo, este campo del vacío, llegan por un cálculo, como digo, muy sencillo, a que el radio de las órbitas de esos electrones es justamente el radio de la primera órbita de Bohr. Se dice, aquí hay una posible explicación de por qué el átomo de hidrógeno no se colapsa. ¿Por qué se mantiene orbitando el electrón? Porque todo el tiempo está siendo bombardeado por este campo eléctrico. La gente no hizo caso, estaban desarrollando el formalismo, y no fue sino hasta 1964 que un inglés, Trevor Marshall, recoge esa idea y hace ver que, en efecto, también de forma relativamente sencilla, sin grandes complicaciones matemáticas, se obtiene el estado base del átomo, no del átomo de hidrógeno, eso es más complicado, pero del oscilador armónico, y se obtienen algunas otras características típicamente cuánticas, simplemente de tomar en cuenta la existencia de ese campo que todo el tiempo está interaccionando con el electrón y con todas las cargas del universo. Es un campo electromagnético. Esa idea nosotros la tomamos en serio y empezamos a desarrollar lo que se llama la electrodinámica. Ya no es mecánica. O sea, y los sistemas cuánticos no son meramente mecánicos, son sistemas electrodinámicos, porque las partículas, los corpúsculos con masa, están todo el tiempo interaccionando con los campos de radiación electromagnética y con los campos electromagnéticos en general. Entonces, una mecánica del sistema siempre se va a quedar corta, porque no está tomando en cuenta la contraparte, la otra parte del sistema, la mitad del sistema, si no menos, ¿no? Los campos. Y esta línea de trabajo nos ha conducido bastante lejos, y en efecto, de manera rigurosa y ya no solamente por intuición, hemos llegado a una buena cantidad de resultados que hacen ver que la idea de que el campo de fondo, de punto cero, existe y tiene consecuencias no menores, no son una simple perturbación, como se creía, sino que tiene consecuencias profundas sobre el sistema, sobre el comportamiento del sistema. Entonces, esto ha sido un cambio, lo llaman cambio de paradigma, nosotros no nos gusta mucho hablar de paradigmas, pero ha sido todo un cambio de enfoque, ¿no? Hacia los sistemas cuánticos. O sea, ha sido la forma en que, digamos, dialécticamente hemos podido resolver varias de las preguntas profundas que se hacía la gente hace 100 años exactamente y que la gente se sigue haciendo. Entonces, ese es el mensaje que quería transmitirles Luis de la Peña, y que pues espero haberlo hecho de una manera comprensible. Y claro que yo no puedo hacerlo muy objetivamente porque soy parte de ello, pero me disculpo por ello, ¿no? Pero entonces, quisiera yo pasar a mi parte, que también en buena medida es la suya, y mencionar justamente cómo algunos de estas preguntas se pueden resolver de manera concreta y nos llevan también, nos conducen a revisar las implicaciones metafísicas y filosóficas y a cuestionar algunas que están en boga respecto a la mecánica cuántica, que además han tenido repercusiones no solamente para la filosofía, para el pensamiento en general, sino también para el público en general, ¿no? Sin necesidad de una formación filosófica. Inclusive ha tenido repercusiones en la literatura, en la ciencia en general, y ha dado lugar hasta a la pseudociencia, porque pues de cualquier cosa que suena a cuántico suena a mágico, porque parece que la mecánica cuántica no es física, sino que es magia. Y debo decir que lamentablemente
el problema nace en la comunidad de los físicos y es por la confusión que hay entre los físicos, que ha sido muy bien reflejada por medio de los textos que tú has comentado, Fernanda, ¿no? Se ve que hay confusión. Y esa confusión que había en 1946, ¿no? Cuando escribe Philip Frank su libro, o que había en los años 60, 70, 80, la sigue habiendo. Una muestra de ello es el reporte que salió hace poco en la revista Nature de una encuesta que hicieron entre la comunidad de físicos e investigadores, que no sé si la conozcan ustedes, pero si están interesados en las implicaciones de la mecánica cuántica, los invito a que vean el informe de esa encuesta. La encuesta de Nature fue enviada a cosa de 15.000 investigadores y solamente recibió poco más de 1.000 respuestas, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la gente no quiere distraerse con asuntos de serio. Están muy ocupados desarrollando las aplicaciones, es a donde va la mecánica cuántica, las aplicaciones y los desarrollos tecnológicos. Sin embargo, esas respuestas son muy significativas porque las preguntas versaban esencialmente en torno a interpretaciones, no a las causas del fenómeno cuántico, sino a las interpretaciones. Entonces preguntan, por ejemplo, preguntan a los encuestados si están de acuerdo con la interpretación de Copenhague, la interpretación ortodoxa, pues exactamente lo mismo, pero no vamos a pelearnos por los detalles. Y curiosamente, solamente creo que 5 de cada 20, sí, como, no, menos, como el 5%, algo así, confían en la interpretación, están seguros de ella. Y sin embargo, prácticamente cualquier libro de texto que ustedes abran, usa la interpretación de Copenhague. Entonces, ¿qué pasa ahí con los libros de texto, ¿no? Otra pregunta es sobre el significado de la función de onda. Y hay una disparidad total, unas discrepancias entre los físicos que están muy bien reflejadas en los resultados de la encuesta, porque más o menos la tercera parte dice que la función de onda representa una realidad física, un elemento físico. La otra tercera parte dice que representa nuestro conocimiento del sistema. La otra dice que solamente es una onda de probabilidad y los demás pues no saben, ¿no? Otra pregunta tiene que ver con el tema de la localidad o no localidad, ¿verdad? Y también ahí la gente pues dice casi lo primero que se le ocurre, porque no hay una visión clara de si realmente es cierto que los famosos experimentos relacionados con las desigualdades de Bell han probado la no localidad y la falta de realismo o no, ¿no? Hay una confusión total entre los físicos. Y eso, además de una falta de base filosófica, muestra que falta base física. Esa es la conclusión. De entre los premios Nobel de hace 2 o 3 años, los 3 que recibieron el premio Nobel por sus experimentos en sus trabajos en torno a las desigualdades de Bell, Zeilinger, Clauser y Aspect, Clauser sí es más o menos realista. Para Zeilinger, toda la función de onda refleja nuestro estado mental, o sea, lo que tenemos en la cabeza. Y tercero, Aspect dice que está totalmente en desacuerdo. O sea, así están las cosas. Bueno,
Dada esta situación, sí les puedo decir, les puedo dar varias buenas noticias. Una de ellas es que la mecánica cuántica se puede entender, sí se puede entender, sí se puede completar, pero ahí es donde yo creo que vale la pena que nos dediquemos unos minutos, nos detengamos un poco a decir, a discutir qué significa una teoría incompleta y qué significa completarla. Como mencioné, bueno, está el trabajo de Anton Podolsky-Rosen de 1935, que lleva como título precisamente ¿puede la mecánica cuántica ser considerada una teoría completa? Que se puede hacer una descripción completa de la realidad, ¿no? Y para justificar, digamos, su trabajo y para llegar a una conclusión, describen en ese trabajo lo que los autores consideran que es un elemento de la realidad, ¿no? Que se trata de una realidad objetiva que vive fuera de nosotros, aunque nosotros no la observemos, y que toda teoría que pretenda ser completa debe de alguna manera incorporar ese elemento de la realidad, de alguna manera. Difícilmente un realista, digamos, en términos amplios, como nosotros, sin entrar en los detalles filosóficos, estaría en desacuerdo con una afirmación de este tipo. Y en general, por ejemplo, los experimentales están totalmente de acuerdo. ¿Cómo ha sido interpretado ese requisito de completez? Sin embargo, es muy diferente y ha dependido mucho de los autores. En particular, cuando John Bell, motivado por el trabajo de David Bohm, ¿verdad? Que era, logró formular una teoría causal, aunque no local, ¿verdad? Totalmente no local, pero causal, porque era lo que buscaba David Bohm. Y bueno, estocástica a su manera, porque metió las condiciones iniciales, lo cual pues se vio obligado a hacerlo, pero no era, y está reconocido que no es la forma adecuada de hacerlo. Cuando Bell, preocupado por esta cuestión de cómo establecer la localidad, pero también hacer una teoría más completa, se puso a trabajar en el desarrollo de su desigualdad y lo publicó. Esto fue que la desigualdad de Bell fue interpretada por él mismo y por los que lo han seguido como una prueba de que la teoría cuántica no puede ser a la vez irrealista y local, porque no admite ser completada, ¿verdad? Localmente, con variables locales. Y supuestamente todos los experimentos que se han hecho a partir de entonces han mostrado, han confirmado esta conclusión, y han confirmado también la validez de la descripción cuántica. La descripción cuántica, en efecto, difícilmente se puede cuestionar en el sentido de que todas las predicciones que ha hecho la mecánica cuántica y que se han podido realizar en el laboratorio han confirmado que la mecánica cuántica provee una descripción correcta, no necesariamente completa, pero correcta, hasta con muchas cifras decimales. O sea, no es cuestión de tratar de corregirla. Eso no, nadie lo pone en duda. Einstein tampoco lo pone en duda, tampoco lo puso en duda. Se dice mucho que Einstein se peleó con la mecánica cuántica, que no le gustaba la interpretación, pero nunca cuestionó los resultados de la mecánica cuántica, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que sí se puede deducir del teorema de Bell? Es cierto que no se puede completar la teoría, es cierto que tenemos que dejarla así, o incompleta, o local, o no local, o no realista. No,
Lo que pasa es que, y aquí voy a decir algo que ya varios de los autores hemos concluido desde diversos ángulos, pero que todavía la corriente principal no alcanza a querer asimilar, es que la misma derivación del teorema de Bell y de todos los teoremas similares que se han derivado desde entonces, adolece de una falla, tiene una hipótesis oculta, tiene un postulado oculto que limita su aplicabilidad. Y ese postulado hace que, si no se toma en cuenta, la gente cae en la conclusión como acabo de decir, de que la mecánica cuántica o no se puede completar, o no es realista, o es no local, ¿no? La prueba matemática de que la desigualdad de Bell tiene implícito un postulado limitante, no es complicada y tiene que ver con la teoría de la probabilidad. Y la mayoría de los cuestionamientos que se han hecho, que son perfectamente válidos, se vienen de ese lado, de gente que trabaja la teoría de la probabilidad en la física, que no es una teoría, la probabilidad y la estadística no son correctamente manejadas ni enseñadas normalmente en un currículum de física. Y eso también conduce a que la gente caiga de manera natural en aceptar derivaciones sin darse cuenta de las suposiciones implícitas. Entonces, otra buena noticia es que una descripción más completa sí se puede hacer, pero hay que tomar en cuenta que eso no significa el determinismo en el sentido laplaciano. O sea, lo que significa es que la mecánica cuántica actual es ontológicamente incompleta. Lo que le hace falta es completar su ontología, o sea, los elementos que forman parte de ella, y allí la propuesta de que pues, el elemento del campo de radiación remanente está allí es una solución perfectamente legítima, no queremos decir que sea la última palabra, pero muestra que sí es posible completar la teoría desde un punto de vista ontológico, pero no significa necesariamente que epistemológicamente se pueda completar. Y un ejemplo muy ilustrativo que hace ver que eso no representa ningún problema para la ciencia es el trabajo que hizo Einstein mucho antes, en 1905, con el movimiento browniano. Bueno, si había alguien que sabía manejar bien la estadística, era Einstein, ¿no? Él sí tenía una intuición estadística formidable, entre otras. Einstein en ese trabajo de 1905, ¿qué hace? Él dice, bueno, tenemos aquí las partículas de polen en solución que están describiendo un movimiento azaroso, como se ve en el microscopio, ¿verdad? Están en una solución de agua y lo que me interesa a mí entender es cuál es la relación entre la velocidad con la la rapidez con la que se difunden las partículas de polen, suponiendo que las concentro, que están concentradas inicialmente en una zona, ¿verdad? ¿Qué tan rápido se difunden? Y ese coeficiente de difusión que mide la rapidez de difusión de las partículas de polen, de los granos, cómo depende de su tamaño, de su masa y de la viscosidad en dado caso. Entonces, él adopta un punto de vista heurístico al problema y dice, bueno, realmente a mí no me interesa, no me importa conocer y no me preocupa el no conocer la posición y el momento, del movimiento de cada una de las moléculas de agua que están impactando el grano de polen. O sea, voy a hacer una teoría estadística, una descripción estadística, pero es perfectamente causal. La mecánica cuántica también puede ser una teoría estadística, perfectamente estadística y causal. No nos interesa porque los organismos actuales son incapaces de darnos la posición exacta
y la cantidad de movimiento exacto de cada electrón. De hecho, no nos lo da. El formalismo de Heisenberg lo dice claramente, ¿no? No podemos conocer, no conocemos las trayectorias de las partículas. Bueno, y sin embargo son teorías muy poderosas, son formalismos muy poderosos, pero les falta eso, les falta cuál es la causa de la estocasticidad, de lo que se llama el determinismo, cuál es la causa de las características ondulatorias de las partículas. Sí tienen una causa, la tienen y se entiende esa causa y se puede derivar rigurosamente si se incorpora la otra parte del sistema, que es el campo de radiación electromagnética con el que siempre están interaccionando los componentes de los átomos y que conduce a la estabilidad atómica, a que haya una tabla periódica de elementos, pues conduce al principio de Pauli, conduce al entrelazamiento entre las partículas, porque el campo sirve de puente entre ellas y conduce, y ustedes pueden hacerse otras preguntas, que son las preguntas que siempre nos hacen los alumnos al principio del curso y se puede entender. Ahí lo dejo y ya, porque si no quiero pasarme tampoco del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por estas magníficas dos presentaciones al doctor Luis de la Peña y a la doctora Ana María Cheto. Pues seguramente habrá muchas preguntas y comentarios, ¿no? Entonces, pues abrimos sus comentarios, preguntas a las tres ponencias. Me marcaron la mano también en internet. Pero... Sí, por favor, si me ayudan porque no veo. Aquí no hay nadie todavía. No, todavía no hay nadie. Pero no está una manita. Es de los. Ya. Es que yo vi la manita y dije, ya levanto. Es de los. Okay. Bueno, ya está. Entonces tenemos acá una y allá otra. Adelante. Sí. Tanto para la doctora María como para la doctora Fernanda. Para la doctora Cheto, porque me hizo ruido algo que mencionó, para entender un poco mejor a qué se refiere lo que mencionó sobre que la mecánica cuántica le falta completar su ontología. Bueno, mi pregunta es... ¿Sí vamos a tentar dos preguntas, te parece? Sí, claro. Sí. Allá, por favor. Está bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Ana María, es un honor conocerte. Había escuchado de ti, pero no había tenido el gusto. Mi pregunta es sobre lo que está escrito en el libro de Bell, de lo decible y lo indecible en mecánica cuántica, que ahí cita a ustedes, a ti, a Luis de la Peña y a Brody, y les dedica como una página en una como sección que dice que refuta refutaciones. Y sí, quería saber si lo que él dice, bueno, que responde a lo que ustedes dicen, tiene que ver con esto que dices tú, que con este supuesto, con este postulado que se introduce en la derivación matemática del teorema de Bell o de teoremas similares para que dé después a esta interpretación controvertida. Tenemos una tercera pregunta y simplemente pasamos. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la doctora Fernanda Samaniego, en esta revisión que hizo. ¿Se oye bien? Sí, ¿verdad? Sí, quería preguntarle a la doctora Fernanda Samaniego en esta revisión que hizo histórica. Una de las cosas que mencionó fue que el desarrollo de la mecánica cuántica, pues lo que también se puede poner un poco en duda este asunto de la lógica pues, bivalente, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte si en tu revisión que hiciste, no sé cómo veas el vínculo entre, si lo puede haber, si podemos seguir desarrollando algo así, el vínculo entre la lógica dialéctica y los desarrollos de la mecánica cuántica. Hay que recordar una cosa, y es que cuando viene Rudolf Carnap a México, la entonces esposa de Elie de Gortari le entrega una copia de Dialéctica de la Física, lo lee y dice, este libro vale muchísimo la pena, deberíamos de traducirlo al inglés. Y desafortunadamente lo que sucedió es que Carnap falleció y ya no se pudo
fomentar ese vínculo. Pero bueno, independiente, ha envejecido ese libro, pero no sabe, pero digo, me gustaría saber qué es lo que piensan sobre este punto, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, pues, si quieres empezar, No, sí. entonces empieza Bueno, gracias. Sí, ¿qué significa completar la ontología? Bueno, significa que buscar, en esencia, buscar la causa del fenómeno cuántico, porque las descripciones actuales, los formalismos, el formalismo de Heisenberg que dio lugar a todo el formalismo matricial en manos de Goldman y Jordan, un poco con la protesta de Heisenberg, por sí, pero luego ya no sé, y el formalismo ambulatorio de Schrödinger, no, no atienden a las causas del fenómeno, lo describen, son buenas descripciones a ese nivel. Son lo que nosotros ahora, ya entendiendo las cosas más de fondo, llamaríamos, son descripciones de grano grueso en el tiempo y en el espacio. O sea, por ejemplo, no describen las trayectorias de las partículas, sino que lo que describen son las respuestas de las partículas al campo, sus transiciones de un sistema, de un estado a otro, etcétera, pero no el movimiento continuo de las partículas. Y las partículas siguen moviéndose en el espacio continuo y en el tiempo continuo, ¿no? Entonces, significa que está incompleta epistemológicamente o epistémicamente la teoría, ¿no? Que no nos da una descripción completa, pero tampoco nos da la causa de esos comportamientos que nos parecen extraños y antiintuitivos o contraintuitivos. Y el buscar la causa y el poder identificar la causa nos lleva a completar la ontología, o sea, los elementos físicos que faltan para tener el cuadro completo, ¿no? Y respecto a la referencia que hace Bell a nuestro trabajo, aquel de 1972, creo, Hidden Variables Theories, lo que le llamamos, de Thomas Rodin, de la feminidad. En ese trabajo, cuando lo publicamos, estábamos convencidos de que el teorema de Bell estaba mal. No la desigualdad, bueno, pues es una desigualdad matemática, ¿no? Que se cumple bajo ciertas condiciones, pero en fin, no estaban hechas explícitas las condiciones, porque eso se le pasó a Bell y se les ha pasado a prácticamente todos los demás. Pero no alcanzamos en aquel momento a decir por dónde por donde se puede o se debe corregir, sino simplemente apuntamos al hecho de que había gato encerrado, digamos, ¿no? Pero no había gato encerrado. Ese es otro capítulo. Pero con el tiempo sí, ya hemos logrado entender bastante mejor las cosas. Y digamos, en un lenguaje mío que probablemente no sería el de los expertos en teoría de probabilidad estadística, que sí lo saben, sobre todo un ruso que sigue toda la escuela de Kolmogorov. En el lenguaje mío lo que pasa es que la mecánica, sí salirse incluso del formalismo cuántico, eso es lo interesante, se puede hacer un análisis del espacio de probabilidades que se usa en mecánica cuántica para llegar al cálculo de correlaciones como las que se implican en el TB-Nibel, por ejemplo, en el sistema de los dos spinels antiparalelos, ¿no? Y ahí resulta que cuando se calcula una correlación, por ejemplo, de los spinels en las direcciones A y B, ¿no? A y B, se está usando una cierta partición del espacio de probabilidades. Y cuando se estudia, para el cálculo de la correlación de las proyecciones sobre A y B',
se está usando otra partición del mismo espacio de probabilidades y las dos particiones entonces son incompatibles entre sí. O haces una partición en el espacio o haces otra. Y esa es una demostración rigurosa que hace ver que el teorema de Bell está implicando algo que en esencia significa un determinismo absoluto. O sea, que la derivación de la desigualdad de Bell y la conclusión conocida como teorema de Bell implican que las variables ocultas están que los estados de spin están etiquetados ya de antemano con una variable oculta, que tienen un valor de la variable oculta pegado al etiquetado. Y que esa etiqueta la llevan de una realización a otra, y no es cierto. Y el experimento te lo dice claramente, o estás haciendo este experimento o estás haciendo este experimento, y son experimentos estadísticamente independientes. No puedes llevar el resultado de uno con su etiqueta a otro. Y la desigualdad de ver, cuando veas la derivación, entiendes que se está trasladando el valor con todo y su etiqueta. Ahí está el problema. Pero la comunidad se ha evitado llevar y va a costar todavía trabajo que también, como decía Max Planck, ¿no? Cuando le preguntaron, ¿cómo sabes, Ambrosio? Cuando le preguntaron que cuándo creía él que iba finalmente la comunidad de física a aceptar la idea de la discontinuidad, ¿no? Entonces no lo aceptaban los físicos, los químicos más, los físicos menos. Y Planck dijo, pues esperen a que se muera esta generación, ¿no? Y bueno, Ahora sí. Querida Sandra, pues no, en los libros que yo revisé, no encontré nada respecto a la lógica dialéctica. El único que ya no presenté aquí porque ya era imposible, se titula Problemas filosóficos de la mecánica cuántica de un ruso, Marianovsky. Y igualmente no hace mención directa a la lógica, o sea, habla sobre la realidad objetiva de los procesos atómicos, sobre el principio de observabilidad, sobre cómo funcionan los instrumentos y finalmente la cuestión del determinismo que, pues, como vemos, sigue sobre la mesa. Igual, ¿no? Aquí en el libro no hay como menciones directas a eso, pero ojalá pues luego pudiéramos seguir investigando y conversando a ver qué relaciones podemos hacer. Y puedo leer nada más una línea del artículo de Norma Ivonne Ortega Zarazúa, donde habla como de estas cuestiones de la lógica, porque dice así: ante paradojas como la dualidad partícula-onda, y aquí yo voy a poner un poquito de cuchara también, ante esta situación de la superposición de los estados cuánticos que podían estar más un medio, menos un medio, y que no se entendía epistemológicamente esto qué significaba antes de la medición. Einstein, Podolsky y Rosen dicen, ahí está, el estado lo tiene la partícula, solo que no lo conocemos hasta que lo medimos, que ese es el elemento de realidad. Y bueno, como que todo este tipo de paradojas que estaban llegando con los experimentos cuánticos, propusieron una reformulación de los principios lógicos para eliminar posibles inconsistencias, ¿sí? Que ya no parece que pudiera ser nada más verdadero y falso, o más un medio menos un medio, sino que tendría que haber como otros valores que resultaban indefinidos ante la cuántica. Y entonces lo que se propuso fue reemplazar la lógica booleana por una lógica cuántica que evitara estos conflictos de la interferencia, ¿sí? Entonces, bueno, como por aquí va la discusión que propone Norma Ivonne, y pues no tener como más información en los libros que revisé sobre la lógica dialéctica, la dejamos para después. Gracias. Si no hay otra pregunta, me gustaría hacer una que se deriva del cuadernillo de Planck, que se llama Autobiografía, un cuadernillo de problemas científicos y filosóficos, que también es sobre la cuántica. Pero ahí lo que hace énfasis
y creo que tus trabajos previos serían muy relevantes. Y desde luego, Ana María tendría mucho que decir, porque no salió ahora, no tenía por qué salir, que es, él se queja mucho. Es un texto fascinante, porque se ve como de demostración, consenso, carácter concluyente de las investigaciones físicas, no hay nada de eso. Son igual de controversiales que las ciencias sociales o las humanidades. Eso es lo que está mostrando Planck en su tomografía. A mí me encantó ese cuadro. Pero particularmente él se centra en cómo su idea, su hipótesis de la constante decreciente, perdón, el constante crecimiento de la entropía, no es aceptado por la mayoría de sus colegas, y cuando es aceptado es por otras razones, no por las que él plantea. Entonces, lo que me parece, lo que yo quisiera preguntarles es cómo vincular esta discusión que han hecho de las múltiples interpretaciones de la mecánica cuántica con esta tesis tan importante de la tendencia creciente de la entropía, según Planck, ¿verdad? En el universo. Bueno, creo que Planck se inclinaba más por una interpretación determinista de la mecánica cuántica, pero si esta ley del aumento de la entropía forma parte de ese determinismo, ¿no? Al menos un determinismo ontológico. Porque la idea de entropía fue muy importante en el seminario de problemas científicos. Por ejemplo, García Vaca, Juan García Vaca, que estuvo asociado al Círculo de Viena y tuvo una formación física muy fuerte en Alemania, pues la retoma como una categoría filosófica fundamental. Lo que él considera es que hay que orientar la ciencia y la tecnología para contrarrestar esa tendencia de crecimiento entrópico, es decir, crear un paradigma antientrópico, digamos. En fin, eso lo podemos dejar aparte, pero yo quisiera preguntarle sobre eso. Y la segunda pregunta es sobre esta tesis que mencionaste muy de pasadita, de la hipótesis o la propuesta tuya y de Luis de la Peña, sobre que no se trata tanto de para lograr completar ontológicamente, no epistémicamente, la mecánica cuántica, la mecánica más que mecánica, tiene que ser ¿electro qué? Electrodinámica, que Electrodinámica, incluye la parte mecánica. pero más. Sí. Electrodinámica, pero más, porque incluía pues esta parte electromagnética, ¿no? Sí. Bueno, lo has dicho muy de pasada, pero ya no abundaste cuál ha sido la aceptación de esto y cómo ¿qué tendría que ver con la entropía esta propuesta de ustedes? Perdón. Bueno, como quiera. Yo primero. No, pregunta, ¿verdad? No. Yo quisiera... Perdón, entonces vamos a juntar, perdón. El doctor Rafael. Hola, buenas tardes. En realidad, no sé si es una pregunta, pero me recordó varias cosas. No sé, quisiera comentarla porque es el libro del que hablaba el doctor Ambrosio, alguna vez lo usé para dar una clase sobre biografía científica. También por ahí aparece que solo hay dos sujetos en el mundo, Dios y Planck. Tiene esa claridad que me apabulla cada vez que pienso en él. Es decir, hay momentos donde él sabe que está haciendo algo, están metidos en algo, ¿no? Muy gordo, todos ustedes, ¿no? O sea, en acercarse a ese mundo, que nos es como una recreación de la realidad. La realidad, creo que esa conciencia la tienen en distintos momentos las comunidades científicas, no solo las que hacen cosas como estas, sino también los antropólogos, también todos hay momentos en los que encuentran algo que están jugando a ser dioses también, ¿no? De alguna manera. Solo que como somos muy ignorantes de lo que sucede en cada disciplina, no nos revela como algo así, de esa capacidad, digamos. Pero más bien mi pregunta era, pensando en eso, que para usted es como muy claro que faltaba algo, ¿no? Sí. Y faltaba este campo cero. Sí. Y que la formalización dominó y que la formalización ha borrado, como dicen algunas sociologías del conocimiento,
ha borrado pues, esa forma, usar el conocimiento y convertirlo en lo que sea, las cosas que no voy a trivializar, que ya sabemos en qué se ha convertido, peligrosas o no. ¿Por qué, o sea, por qué para usted que está dentro del proceso de conocimiento de eso, le parece tan obvio, tan claro, tan que está ahí el campo y que hay que ponerlo? ¿Y qué pasó que no lo ven o qué pasó? Es decir, bueno, tengo muchas respuestas posibles, pero eso es, o sea, en mi ignorancia en términos desde afuera, ahora sí que del campo de la comunidad. Pero ¿qué es lo que vean? Y luego me quedé pensando en algo como desde la supuesta modernidad de la ciencia, que hay quien dice que la revolución científica nunca existió, son serios sociólogos también. Las preguntas del cómo son en las que nos concentramos y no las de por qué. Y entonces en realidad hay un truco, hemos alcanzado muchos porqués, pero no muchos, más bien muchos cómo, pero no porqués. Incluso con la física clásica, todavía hay preguntas que uno tontamente, porque ignora todo, puede serlas muy simples de por qué existe la gravedad, porque, o sea, sería igual. O sea, no hay porqués, no hay respuestas a los porqués. Hay respuestas al cómo y fueron utilizadas. Y todos esos cómo están dentro de una economía política muy útil para la vida, desde los principios matemáticos o desde plan, ¿no? En ese sentido, me quedé pensando un poco, pero siguiendo su conversación más que una pregunta, por eso decía más bien me gustaría escuchar su opinión, no es una pregunta, ¿no? Sí, gracias. Quería hacer un comentario, una pregunta. Es muy, muy breve. Ok. Ana María, no diré quién me lo contó, Sí. para no viciar tu respuesta, pero el otro día escuché que Einstein era muy malo en matemáticas. Quisiera saber si eso es cierto o no. Todo depende. Tenía buenos amigos matemáticos. No era así, pero le voy a Adelante. Muy bien, bueno, pues yo me pongo en la cuestión de la entropía, querido Ambrosio, porque bueno, sí ha sido un tema que me ha fascinado, a que dediqué mi tesis doctoral y hace poco un artículo donde Rudolf Carnap cuestiona cómo se está definiendo la entropía, justamente pues en estas épocas, ¿no? En la que estaban discutiendo Boltzmann y si se podía definir de una manera o de otra manera. Y lo que quiero decir es que en general vemos este mismo proyecto positivista de eliminar cualquier resabio de subjetividad y tratar siempre como de hacer definiciones objetivas que sean siempre, que lleven siempre a los mismos resultados, independientemente de que esté ahí el agente interactuando o no, en este caso con los sistemas de la mecánica estadística, ¿no? Son como cajas de gases y demás. Entonces, bueno, ¿qué pasa digamos, en esta época, en esta discusión del siglo pasado? Pues que sí todavía hay como este intento de redefinir los conceptos de la física de la manera más objetiva posible. Eso es lo que quería acercarme. Y para relacionarlo muy levemente con lo que estábamos hablando aquí, digamos, no es en la mecánica cuántica donde se desarrolla tanto este concepto, porque es más bien como para sistemas más mesoscópicos o incluso hasta el universo, si lo tomas como un sistema completo, se puede decir si se está aumentando su entropía o no. Pero bueno, solo como por tratar de hacer un vínculo, de lo que hablábamos en el libro de los múltiples mundos de la ciencia, cuando se intenta introducir un elemento temporal y de decaimiento en la mecánica cuántica, en ese momento sí podríamos estar hablando de tratar de capturar la irreversibilidad de los procesos de la física, que es pues, realmente lo que quiere hacer la entropía también. Entonces, bueno, eso sería lo que yo podría decir respecto a la entropía. Y ahora sí, que Ana María conteste respecto a las preguntas que le hicieron de la electrodinámica estocástica. Sí, sí. Bueno, solamente brevemente, sí, el concepto de la entropía, los físicos manejan sobre todo en relacionado con la termodinámica.
pero sí, para nosotros es claro que esa estocasticidad que existe a un nivel subcuántico y que está reflejada en las desigualdades, que no debería llamarse las desigualdades de Heisenberg, encierra también una entropía, pero una entropía a otro nivel, ¿no? Que ha sido muy, muy poco estudiada. Nosotros hemos hecho una búsqueda en la literatura y prácticamente no hay nada al respecto, sino que se usa más bien el concepto de entropía asociado a la termodinámica. Y actualmente la entropía está jugando un papel muy importante en relación con la teoría de la información, ¿no? Y es más, se están definiendo varias entropías diferentes y estableciendo comparaciones entre ellas y a veces usan una y a veces otra según como les conviene, porque la verdad es que hay un operacionalismo dominante en la física, creo que también en otras ciencias, pero particularmente en la física, que es lo que lleva a que pues, la gente se vaya más por el lado de las aplicaciones y de los desarrollos tecnológicos y no busque las causas. De hecho, esto bueno, nosotros no miramos a los dioses, ¿eh? No. Y tenemos absoluta fe en la naturaleza, así como la tenía Einstein, porque decía que Dios no regala los dados y se refería naturalmente a la naturaleza, ¿no? La naturaleza es nuestra Dios, pues. Pero esto de que el rol de la ciencia es, o la función de la ciencia es buscar los porqués o los cómo, eh, en varias ocasiones cuando he dado conferencias aquí o en el extranjero sobre los fundamentos de la física cuántica, normalmente hay alguien en el público, ¿verdad?, que se levanta y dice, no, pero si el papel de la ciencia, la razón por la que hacemos ciencia es para describir las cosas, no para buscar los por qué, que lo dicen así, con toda la seguridad del mundo, ¿no? Y bueno, está bien, unos se dedican a eso y nosotros nos levantamos a otra cosa, ¿no? Y también recuerdo que un colega muy querido por nosotros, Francesco Calogero, un físico matemático muy capaz, italiano, ya está retirado ahora, en una discusión en otro contexto, estábamos en una reunión que tenía que ver con un grupo contra las armas nucleares, pero en fin, estaba una física colega francesa preguntándonos ¿por qué creen ustedes que, no sé, que el mundo quiere seguir haciendo armas o cualquier cosa? ¿Por qué, no? Y entonces Calogero contestó, no, no, pero no te preocupes por los porqués. Mira, yo tengo éxito en la física porque primero encuentro una solución matemática a un problema y después encuentro el problema al cual aplicarle la solución. O sea, también eso existe en el mundo de la física, ¿no? Entonces, bueno, sí, la mayoría de los físicos van por ese lado, pero pensamos que si queremos entender mejor el mundo y si queremos que avance también la mecánica cuántica en sus aplicaciones, hay que resolver estas dudas que todavía se tienen, las llamadas paradojas. No hay paradoja, no hay paradoja del gato, no hay paradoja de dualidad particular. No, son paradojas aparentes cuando que se surgen cuando no se entiende algo bien y son son la motivación para buscar dialécticamente una solución. No sé si ya resolvimos todas las preguntas. Pero quizás ahorita que acabas de decir podrías responder la pregunta de César, la idea de dialéctica en la física. Sí. Porque dice, ahorita dijiste dialécticamente y también anteriormente en tu exposición Sí. también dijiste una solución dialéctica. Bueno, a lo mejor no es el mismo concepto que ustedes. No, me interesa tu concepto. Sí, Sí. Bueno, Perdón, doctora, pero ¿y el campo cero qué tan Sí. fácil está ahí para usted? Está ¿Por ahí. qué no? Y además tiene bueno, además de la mecánica cuántica misma, que para nosotros es un efecto de orden cero, no una perturbación, sino un efecto de orden cero de la presencia del campo, tiene tiene efectos que han sido identificados, incluso medidos experimentalmente, confirmados
Por ejemplo, una cosa que se llama efecto Cassidy, ¿no? Es muy bonito porque si colocan ustedes muy cerca una de otra, dos placas neutras, metálicas pero neutras, ¿no? Se atraen entre sí. ¿Por qué? Son neutras, ¿no? Pero se atraen entre sí porque es una cosa de atracción que llamamos efectiva. No es que estén interaccionando los electrones entre ellos, pero todo ese campo que permea todo el espacio, a la hora de colocar esas dos placas, para satisfacer las condiciones a la frontera, según la teoría de Maxwell, ¿no? De los campos eléctrico y magnético, eso elimina muchos de los modos del campo dentro, en el espacio entre las dos placas. Y entonces hay más campo fuera que adentro, y eso se traduce en una interacción efectiva. Eso está medido. Y está confirmado la fórmula y la derivamos nosotros, aparece ya en nuestro libro de texto, que por cierto ya va a salir publicado el 18 de diciembre para realizar. Y es un cálculo fácil de hacer y es una demostración fehaciente de que existe el campo del punto cero. Claro, los cuánticos se inventan, que lo que pasa es que hay unas cosas que llaman filtraciones del vacío, virtuales, que existen, a veces las sacan según les conviene. Es un efecto real del campo. Y hay otros, pero sí. Claro, siempre nos dicen, a ver, pruebe experimentalmente que su teoría supera la mecánica cuántica. Todavía no se puede porque los tiempos para poder probar una diferencia entre la descripción actual y la predicción, una predicción más fina, como puede venir de esta teoría, los tiempos involucrados todavía no se pueden realizar en el laboratorio. Ahora ya, últimamente, los tiempos experimentales llegan a ser tan pequeños como 10 a la menos 15 segundos. Pero necesitaríamos tiempos del orden de 10 a la menos 17, más finos todavía, para encontrar alguna desviación. Pero un día. Pero Bárbara desde eléctrica, no se iba a lo que dijo. Cuando hay una aparente contradicción, que una persona dice una cosa, también en la resolución de conflictos, eso es algo que yo veo también en resolución de conflictos, lo tendría en Pavos, sobre todo, ¿no? Que tienes dos posturas que parecen diametralmente opuestas. Bueno, yo en Hiroshima acabo de oír un diálogo entre un líder palestino y un exministro israelí, los dos allí sentados. Se habían puesto a discutir entre ellos, ¿verdad? Venían de polos opuestos y estuvieron trabajando durante varios meses, creo que para un año, ¿sí? Buscando. ¿Y qué es a lo que llega finalmente? Algo diferente. Algo que no es ni lo uno ni lo otro, sino que es mejor, ¿no? Entonces, para mí es el valor. Me parece un concepto de lo mejor que los dispuestos no va a estar. Ojalá y más adelante, sobre todo a partir de tu experiencia, la acabas de tener en Hiroshima y en este panel háblanos del panel nomás, que acabas de estar ahorita. Sí, no, pues ahí vamos a necesitar mucha dialéctica. Así es. Sí, es un panel que acaba de formar el secretario general de las Naciones Unidas con 21 miembros por resolución de la Asamblea General. El año pasado sacaron un documento que se llama el Pacto para el Futuro, ¿no? Por ahí de noviembre y diciembre del año pasado. Y un artículo de ese pacto establece que requiere al secretario general que forme un panel científico independiente para, sobre los efectos de una guerra nuclear, y formo parte de ese panel. Somos 21 expertos y me eligieron como la presidenta del panel. Quizá porque no tengo boleto. Es un panel complicado, como se pueden ustedes imaginar. Entre otras cosas, porque pues hay
representantes, bueno, no son representantes, somos todos miembros independientes, ¿no? Pero hay ciudadanos de países de potencias nucleares y ciudadanos de pues, zonas libres de armas nucleares, obviamente, y son la mayoría, más. Pero nuestras misiones son muy diferentes. Entonces, aunque se supone que hacemos un trabajo rigurosamente científico, basado solamente en publicaciones que ya pasaron por arbitraje, y etcétera, etcétera, sobre los efectos de las misiones nucleares, yo me doy cuenta de cómo es muy difícil ser 100% objetivo, ¿no? Y cómo cada uno trae pues, su experiencia detrás y trae su mentalidad también. Y lo que he observado lamentablemente en estos círculos es que todavía la mentalidad de la vieja Guerra Fría domina mucho el panorama, ¿no? Incluso del lenguaje. Entonces ahí se requiere mucha dialéctica. Mucha dialéctica. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Los dos expositores y al doctor Luis de la Peña, pues por esta mesa de cierre, de clausura del simposio de los 70 años del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, que además, pues este último comentario de la doctora Ana María Nieto expresa muy fielmente el espíritu, el compromiso del seminario, que es, por una parte, la interdisciplina, sí, pero también ciencia, tecnología, con un sentido humanitario, por la justicia y por la paz. Y bueno, en esto está metida de una manera ejemplar nuestra querida doctora Ana María Cheto, que le pedimos que ojalá el próximo año pues, nos pueda dar una conferencia en el seno del seminario sobre esta labor de científica comprometida en este panel. Y antes de terminar, pues quisiera decir dos cosas. Primero, a propósito de esta propuesta en la que reinterpretas el campo cero, y sobre todo, yo insisto en la propuesta tuya y de Luis, de esta electrodinámica cuántica, ¿no? Que sí me parece un nuevo paradigma, aunque no te gusta el nuevo paradigma, más que un nuevo enfoque. Pero quisiera nomás aquí decir por qué, aunque no pueda comprobarse empíricamente como mayor corroboración con los experimentos, puede ser mejor, y es el concepto de verosimilitud de Popper. Fíjate, es muy interesante, porque el concepto de verosimilitud de Popper dice que una teoría es más verosímil que otra si esa teoría nos dice más acerca del mundo. Es la primera condición, aunque no tenga mayor corroboración empírica, que no tenga mayor contenido de veracidad, pero que nos diga más acerca del mundo. Es decir, que nos permita una mayor comprensión del mundo. Y esto es el valor principal, según Popper, del avance de la ciencia. Así que yo creo que van punto de lanza, aunque esa comprobación que requiere una medición de a la menos 17 segundos, todavía más de siglos por lograr, ya puede ser considerada como una mejor teoría desde esta perspectiva en cuanto a contenido relativo de verdad. Esta idea de verosimilitud. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Ese es un excelente final. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y agradecerle también a Ana María, pues que es artífice de estos 100 años de la física cuántica. Y qué bueno que cayó en 25 y no 26. Podemos volvernos a celebrar el año que viene. Muchísimas gracias también allá a Ana Rosa, a José Luis Díaz, a Gustavo Martínez Meckler, ¿a quién más? Arturo, González. ¿Y quién más? Laura A Laura Jardín González, a todos los que están allá en otro lado y a todos ustedes que están aquí. Creo que es un magnífico cierre. Muchas gracias.